acordamos de cicatrización, quisimos volver a como jugar con la interferencial. ¿Ya? Y tenemos duda en esto. ¿Esa es la MF? Esa es la MF. ¿Y esa es modulación de frecuencia? Modulación de frecuencia. Ya. Pero si queremos fortalecimiento, solamente modulamos una amplitud. Exactamente. Ya, y ese es el juego, ya. Ahí lo tenemos claro. Le ponemos la corriente y bla, bla. Ya. Pero ahora, para la cicatrización no nos acordamos. ¿Alto voltaje o microcorriente? Nos acordamos que alto voltaje, umbral sensitivo y microcorriente sin umbral sensitivo. Ya. Lo único que nos acordamos. Ponle una microcorriente. Y que eso no sé. Sigue apretando. Otra vez. Otra. Ahí. No. Otra vez. Ahí está la microcorriente. ¿Y cómo le dice? ¿Cómo dice ahí? Por micro Sí. y corriente. Entonces, 100 Hz. ¿Qué quiere? ¿En qué nos ayuda eso? Vamos a dejarlo ahí. La ¿Quién era? corriente era... ¿cómo se llama esto? A los 60 minutos. La microcorriente se llama Fíjate. Microamper. Microamperes. Porque ya estamos en microcorriente. ¿Ya? Entonces. Pero antes, cuando trabajamos interferencial y eso, ¿qué amperaje era? ¿Miliamper? Miliamperes. Ah, ya, entonces, ¿Sientes algo? microamper, Son 130. ¿Sientes algo? Esto es mucho más pequeño. ¿Qué está pasando? Hasta umbral sensitivo. Tendría que ser un cosquilleo o algo así. ¿Sientes algo? Están 200 microamperes. Y esto es una corriente alterna, ¿cierto? Continúa. Continua. Directo. Perdón. ¿Y ahora? Nada. ¿Ya? Entonces, Hay que darle hasta con que 600 sienta. microamperes no se trabaja en umbral subumbral. porque no siente con nada. microcorriente. Microcorriente subumbral. ¿Ya? Ya. ¿Y eso es qué NA? Que no es automático. Entonces esto yo lo modulé todo en cero. Ya. ¿Y por qué 100? La literatura habitualmente trabaja en 100. ¿Da lo mismo el tipo músculo? No, pues si no vaya a trabajar en claro. musculatura, si es cicatrización. Ya. Y ahora Y el alto voltaje. También la literatura trabaja en 100, Ya. donde hay evidencia. 60 minutos. ¿Ese es un tiempo de cicatrización? Sí. ¿De trabajo? Y ahora suben voltaje. Ya. Hasta el umbral sensitivo. Umbral sensitivo, vamos a subir. ¿Sientes algo? Pero esto que suban voltaje es un sinónimo de corriente No. con voltaje, ¿no? Siempre estamos trabajando con corriente constante. ¿Y es posible causar una quemadura Con esta no. ¿Por qué no? Si igual es continuo. Ahí está pasando 200 volts. ¿Sientes algo? La literatura trabaja... De repente siento cosas, pero creo que es por haber trabajado harto con electro. Ya. A ver, en la literatura dice que cuando tú estás trabajando con el alto voltaje, la corriente de alto voltaje es una subida brusca, una caída exponencial. Como está Exactamente. Entonces, la corriente resultante final no son más allá de 2-3 miliamperes. ¿Y eso no es capaz de producir una quemadura? No. Pero con 60 minutos. 60 minutos, pero despreciable la corriente que hay abajo. Es como cuando tú estás regando el jardín. Ya con la manguera ahí estás regando, está saliendo harta agua, pero de baja presión. ¿Ya? Digamos que la presión es el voltaje. Y si tú lo haces ahora con una jeringa, estás con alta presión, pero muy poca agua. ¿Ya? Entonces, ¿con cuál de los dos tienes riesgo de inundación? Con ninguna. Con la... Si dejáis la... Con alto voltaje. Con esa no inundamos. No se van a inundar porque es muy poca el agua que está pasando y la presión es alta. ¿Ya? Está gastando poca agua. Lo mismo pasa acá, está pasando mucho voltaje, pero poca intensidad de corriente. Y eso de la... Pero estamos con corriente constante. Un voltaje constante hasta acá.
Voltaje constante. Ahí está, fíjate. Estamos trabajando solamente con voltaje. El Perfecto. voltaje se mantiene constante. O sea, si queremos cicatrizar, ocupamos voltaje constante, que sería esa figurita, No, utilizas corriente de alto voltaje corriente de alto voltaje Esa o es. microcorriente o microcorriente. ¿Cuál de las dos es más efectiva? de alto voltaje. La corriente de alto voltaje. Porque la otra necesitas más horas para lograr los mismos efectos. Ya. Siempre trabajamos con 100 Hz, no lo modulamos nada y más o menos a 200 voltajes. 200 volt o hasta un umbral sensitivo, que no te llegue un efecto motor. Ya. Porque si tú quieres cicatrizar y empezar a mover ahí, los tejidos que están cicatrizando los puedes romper. Y con la de microcorriente, también 100 Hz, Entre 200 y 800 microamperes. Es Entre lo que 800 y dice, 200. lo que dice la literatura. entre 800 y 200. 200 y 800 microamperes. Lo que dice la Ah, literatura bueno, que tiene... antes de que sienta. No, pues no siente. No, porque si nos pasamos y siente, tenemos que bajar. Con la microcorriente. ¿Sí? La microcorriente trabaja hasta 1 miliampere. Y 1 miliampere, 1 ampere. No, pues 1 ampere son 1000 veces más que 1 miliampere. Que no te vaya a pasar eso nomás, que dosifiques mal y No, pero, a ver, con 1000 te veas enfrentado al juez. Ese es el resultado de cambiar la... 1000 microamperes, ¿cuánto es? 1000 microamperes es 1 miliampere. Y 1000 miliamperes es 1 ampere. Ya. Entonces con 1 miliampere tampoco hay umbral sensitivo. Claro. A ver, con la microcorriente. Para eso está el paso práctico. Para meter mano ahí. Profe, ¿y cuál es la diferencia entre esa y esa? Una es... ¿Con cuál? A ver. Esa ¿Ya? a esa. Esta es triangular. No, nada que ver con micro. ¿No? Ahí. Esa es la microampere. Ya. La microcorriente. Gracias.